¿Está bien?
Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, que me escuchan? Sí se escucha. Gracias. Bueno, jóvenes. En la clase pasada vimos las estructuras alternativas dobles. En estas estructuras veíamos que utilizábamos lo que era la sentencia sí, sí, entonces, si no, que es lo mismo que si nosotros lo pusiéramos en inglés, if, then y else. Una de las características que habíamos dicho de esta estructura es que es una estructura donde permite elegir entre dos opciones alternativas posibles en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Si la condición C es verdadera, por ejemplo, se ejecutará S1 y si es falsa, se ejecutará S2, que es lo que tenemos aquí en la parte de abajo, donde tenemos una parte del diagrama de flujo solamente donde se muestra esa condición y tenemos el pseudocódigo tanto para español como para inglés. Entonces, habíamos visto un ejemplo, ¿verdad?, donde veíamos claramente que en caso de que A fuera diferente de 0, entonces X iba a contener lo que era menos B entre A y se iba a escribir X. Si B es diferente de 0, permítanme, chicos, de lo contrario, es decir, si no, si B es diferente de 0, entonces se iba a escribir solución imposible y si no, o sea que hay otro si no, se iba a escribir solución indeterminada y fin de sí y fin. Era lo que habíamos visto anteriormente. Acá tenemos otro ejemplo. Nos dice que se desea obtener la nómina semanal, salario neto de los empleados de una empresa cuyo trabajo se paga por hora y del modo siguiente. Nos dice que las horas inferiores o iguales a 35 horas normales se van a pagar a una tarifa determinada que se debe introducir por teclado, al igual que el número de horas y el nombre del trabajador. Y las horas superiores a 35 se pagarán como extras a un promedio de 1.5 horas mensuales, normales, y los impuestos a deducir a los trabajadores varían en función del sueldo mensual. Si el sueldo es menor o igual a 2.000, libre de impuesto, y a siguientes 220 euros hay 20% y el resto hay 30%. Entonces, muchachos, quiere decir que si el empleado gana 2.220 euros, entonces a este se le va a calcular el 20%. Y si es superior a 2.220, entonces se le va a calcular el 30% de impuesto que tiene que pagar. Entonces, la operación a realizar serán las siguientes y tenemos cómo debería de ser. No tenemos el inicio, vamos a introducir, como nos habían pedido, va a introducirse nombre, horas trabajadas, tarifas en horario. Vamos a verificar si horas trabajadas es menor o igual a 35, en cuyo caso se va a calcular el salario bruto que va a ser igual a horas por tarifa y en caso contrario se va a calcular el salario bruto que va a ser igual a 35 por tarifa más horas menos 35 por tarifa. Luego se van a calcular los impuestos. Para el cálculo de los impuestos, si salario bruto es menor o igual a 2.000, entonces el impuesto es igual a 0. Si el salario bruto es menor o igual a 2.020, entonces el impuesto es igual a salario bruto menos 2.000 y este resultado lo vamos a multiplicar por 0.20. Si el salario bruto es mayor que 2.220, entonces el impuesto va a ser igual a salario bruto menos 2.220. El resultado de esto lo vamos a multiplicar por 0.30
y a esto le vamos a sumar 220 por 0.20. El cálculo luego del salario neto, donde el salario neto va a ser igual al salario bruto menos el impuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro pseudocódigo? Quedaría de esta manera. ¿Qué vamos a introducir? Tenemos que representar las variables que vamos a utilizar. En este caso representaríamos, tendremos una variable que es cadena, que es lo mismo que dijéramos char o carácter. Tenemos números reales que van a ser horas, impuestos, S bruto para el salario bruto y S neto para el salario neto. Vamos por acá. Luego iniciamos nuestro proceso. ¿Qué vamos a leer? Lo que introducen en el nombre, en las horas y en la tarifa. Es decir, por ejemplo, Juan Pérez, hora 10, tarifa 5, por decirles algo. Entonces el sistema va a iniciar. Si hora es menor o igual a 35, entonces el salario bruto el resultado va a ser igual a horas por tarifa. Si no, entonces el salario bruto va a ser igual a 35 por las tarifas, más, entre paréntesis, las horas menos 35 por 1.5 por la tarifa. Y acá tenemos el fin del sí, que sería del primer sí. Después tenemos otra validación. Si ese bruto es menor o igual a 2.000, entonces el impuesto va a ser 0. Pero si no, entonces, si ese bruto es mayor que 2.000, y acá entran lo que son los operadores lógicos, muchachos. Y O son dos operadores lógicos. Y nos dice que ambas condiciones se tienen que cumplir. En este caso, el salario bruto tiene que ser menor a 2.000 y menor o igual a 2020. ¿Sí? Acá pudimos haber puesto de una sola vez que el salario bruto fuera menor, en este caso nos dice mayor a 2.000 y menor o igual a 2020, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el impuesto va a tener o va a contener lo que es el salario bruto menos 2.000 y el resultado de esto lo vamos a multiplicar por 0.20. Si no, entonces el impuesto va a ser 220 por 0.20 más el salario bruto menos 2.220. Y fin de sí y fin de sí. ¿Ok? ¿Por qué dos fines de sí? Porque si ustedes se fijan hay dos sí. ¿Ok? Y cerramos de adentro hacia afuera. El último sí que colocamos, lo vamos a cerrar con el primero, así como cuando lo hacemos con los paréntesis. Y posteriormente, el siguiente sí, el de afuera, es el siguiente fin de sí. Luego decimos que ese neto va a ser igual a ese, bueno, va a contener, mejor dicho, ese bruto menos el impuesto. Y esto vamos al final a escribir el nombre, el salario bruto, el impuesto y el neto y el fin. Este es la representación de nuestro algoritmo, que es este que acabamos de ver. Y este es nuestro pseudocódigo. Ahora, ¿cómo sería nuestro diagrama de flujo? Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Siempre tenemos que tener nuestra inicialización de nuestras variables o lo que vamos a capturar o el inicio de nuestro proceso como tal. En este caso, pues se va a leer nombre, hora y tarifa. Una vez que se lee esto, se va a validar si la hora es menor o igual a 35. Si esto es así, entonces el salario bruto se va a calcular de esta manera y si no, el salario bruto se va a calcular 35 por la tarifa más el resto del cálculo. Algo muy importante es que tiene que ejecutarse esta primera condición para que pueda pasar a la siguiente condición. Si ustedes se fijan, mientras no se calcule el salario bruto, no podríamos calcular el impuesto, porque para calcular el impuesto tenemos la condición de que si el salario bruto es menor o igual a 2.000, si esto es así, entonces el impuesto es 0, si no,
entonces hay otra condición, otra validación. Si el salario bruto es menor o igual a 2020, si es así, tenemos el cálculo del impuesto de una manera y si no, tenemos el cálculo del impuesto de otra manera. Luego tenemos lo que es propiamente el proceso del cálculo del salario neto, que sería el salario bruto menos el impuesto. Y finalmente, escribir o mostrar o imprimir lo que son el nombre, el salario bruto, el impuesto y el salario neto. Y el fin. Como ustedes se pueden fijar, muchachos, en el diagrama de flujo, nuestro inicio y nuestro fin así nomás. No tenemos que poner inicio de cálculo de horas o de pago de horas adicionales o de pago de horas de nuestro salario. Nada de eso, sino que solamente iniciamos y finalizamos nuestro proceso. Tener mucho cuidado también al momento de las anidaciones. Si ustedes se fijan en nuestro pseudocódigo, algo que se cumple y que se cuida muchísimo son las sangrías. Esto nos permite identificar cuáles son básicamente el ciclo principal y sobre él cuál se desprende. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos nuestro sí principal, que es el cálculo de las horas. Luego, nuestro sí del salario de cálculo del impuesto. Y, obviamente, dentro del último sí no, o de este sí no, pues tenemos otra validación de otro sí no, para verificar realmente si el salario es mayor, menor o igual a 2020 o mayor que 2020. Entonces, esto es muy importante y lo vemos reflejado en nuestro diagrama de flujo. ¿Qué es la importancia de esto? Bueno, más que todo hacerlo bien, dibujarlo bien. Si ustedes se fijan, las flechas son importantísimas, son indispensables al momento que nosotros dibujemos nuestro diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque las flechas a nosotros nos permiten precisamente el que saber hacia dónde va el flujo, hacia dónde va la información como tal. Por eso cuando nosotros dibujamos nuestro diagrama de flujo, tenemos que dibujarlo de esta manera, con flechas y todo bien esquematizado, bien ordenado. Eso es fundamental, porque ahí estamos representando el flujo de cómo va a ir la información, cómo van a ser las condiciones que se van a realizar. Tenemos entonces ahora lo que son las alternativas múltiples. En este caso es según sea el caso de O y la función case. Con frecuencia en la práctica es necesario que existan más de 2 elecciones posibles. Realmente la que vimos ahorita es sencilla, pero las estructuras de decisión múltiples evaluarán una expresión que podrá tomar n valores distintos. Según que elija uno de estos valores en las condiciones, se realizará una de las n acciones o lo que es igual, el flujo de algoritmo seguirá en determinado camino entre las n posiciones. En este caso, para eso, pues utilizamos la sentencia switch, que se utiliza generalmente en los lenguajes de C, C#, Java, C++. Bueno, en este caso está C, C++, Java y C#. Y tenemos que funciona de esta manera, ¿verdad? Tenemos switch y la expresión, abrimos llave y comenzamos los diferentes casos. En caso de que el valor 1 sea de esta manera, entonces será de esta forma y las sentencias. Y así sucesivamente hasta que la condición finalice. Acá tenemos algunos modelos, ¿verdad? Podemos tener n cantidad de casos, según sea. Es decir, según sea la expresión, va a ser o y el caso 1 o el caso 2 y así sucesivamente. Si no, entonces la acción final y si no, el fin del ciclo. ¿Qué es importante? No dejar ciclos, ya vamos a ver, los ciclos abiertos, es decir, los ciclos que nunca se cierran. Si nosotros hacemos eso, estamos cometiendo un grave error, muchachos. Entonces, en este caso, tenemos que tener ese cuidado de que abrimos nuestro ciclo,
pero también lo tenemos que finalizar. ¿Cómo lo vemos a nivel de diagrama de flujo? Recuerden que aquí solo les estoy mostrando ya parte propiamente del diagrama de flujo que tiene que ver con esa función específicamente. En este caso, tenemos la condición, si es la condición es válida, si es verdadero, entonces va a realizar ya sea la acción 1, y acción 2, y acción 3 o la acción 4. De lo contrario, si es falsa, entonces la acción que corresponde a si es falsa. ¿Cómo lo vemos en estructuras de decisiones? Pues utilizamos case, expresión y expresión. Y si es así, ¿cuáles van a ser las acciones? Y de lo contrario, entonces, ¿cuál es la acción final? Y el fin del case. Por ejemplo, se desea diseñar un algoritmo que escriba los nombres de los días de la semana en función de los valores de una variable día introducido por el teclado. Los días de la semana son 7. Por consiguiente, el rastro de valores de días será de 1 a 7. Y caso de que el día tome un valor fuera de ese rango, se deberá producir un mensaje de error advirtiendo la situación anómala. Entonces, en este caso, vemos nuestro algoritmo, días de semana. El valor que estamos definiendo es un entero llamado día, una variable entera llamada día. Inicio, introducimos la información del día, es decir, el usuario introduce, por decirles algo, el día martes. Entonces, dependiendo de en dónde esté, si es martes, entonces entraría en el case correspondiente al día martes. De lo contrario, entonces, si escribe, por ejemplo, día azul, un día incorrecto, entonces va a escribir error. Y la finalización básicamente de case. ¿Cómo lo vemos a nivel de estructura? Primero que todo, si día es mayor que 7 y menor que 1, error de entrada, porque el rango es de 1 a 7. Si el lenguaje de programación soporta solo la estructura sí, entonces, o si no, if then else, se condiciona con el método 1, caso de soporte y estructura según sea el caso case, y la condición será el método 2. Entonces, en este caso, muchachos, si nosotros lo hiciéramos con la función, con la primera, que sería sí, entonces, si no, entonces, ¿cómo sería? Sería días de semana, tenemos ya definición de la variable, que es entera, tenemos iniciar y leemos el día. Entonces iniciamos, si día es igual a 1, entonces va a escribir lunes. Si día es igual a 2, si no, entonces si día es igual a 2, entonces va a escribir martes. Si no, si día es igual a 3, entonces va a escribir miércoles. Fíjense en la sangría, muchachos. Si no, si día es igual a 4, entonces escribe jueves. Si no, si día es igual a 5, entonces escribe viernes. Si no, si día es igual a 6, entonces escribe sábado. Si no, si día es igual a 7, entonces escribe domingo. Si no, va a escribir error y va a escribir un mensaje al usuario donde le va a decir, en este caso, que tiene que escribir un rango de días de 1 a 7. ¿Sí? En el caso de que el usuario escribiera 8, entonces va a caer en este si no, va a escribir error y también va a enviar un mensaje de que tiene que ser un rango de 1 a 7. Entonces acá vemos el fin del sí, que es este último, después hay otro fin del sí y así sucesivamente, muchachos, hasta finalizar con el fin que es correspondiente a este inicio. Si lo vemos de esta manera, vemos que estamos hablando de este primer sí, y luego del siguiente sí, y luego del siguiente sí, y así sucesivamente. Eso es muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Entonces quedaría básicamente
Este sí corresponde a este. Este otro fin de sí corresponde a este. Este otro 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 corresponde a este. Y este corresponde a este. Por eso es que ella decía, si se fijan, el primero que se cierra es el último sí. Es el primero que cerramos. Y así vamos en cascada. Después el siguiente sí. Miren, después el siguiente y así. Hasta llegar a nuestro primer sí, que sería el último que se cierra. Porque tiene su lógica. Porque recuerden, muchachos, que realmente el momento de ejecutarse siempre y la inicialización va a ser a partir del primero. Y finalmente, el último fin que corresponde a este inicio, este fin que corresponde a este inicio. ¿Ok? Entonces, así es. Si nosotros lo hiciéramos por este método, es decir, si lo hiciéramos por alternativa doble. Ahora, si lo hiciéramos por el método 2, que significa el método según sea el caso o la sentencia case, en este caso, si se fijan, es muchísimo más corto. Acá es diferente, aquí es igual en el sentido de que días de la semana, igual es el nombre de algoritmo que se le dio, se define la variable, que en este caso es entero, inicia el proceso y el día, que en este caso como es un entero, pues es un número el que se está esperando recibir y es un número de 1 al 7. Entonces, según sea el día, si día es igual a 1, entonces va a escribir lunes. Si día es igual al número 2, va a escribir martes. Si día es igual al número 3, va a escribir miércoles y así sucesivamente. Si escribe el número 8, por ejemplo, entonces va a mostrar este error que dice error de entrada, rango tiene que ser de 1 a 7 y fin de nuestro case y final de nuestro inicio. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, es más, el momento de generar el código como tal, de ambos métodos lo podemos hacer, lo podríamos haber hecho con el método 1 o con el método 2. Sin embargo, el método 2 es mucho más, podríamos decir, más eficiente en este sentido. Y es menos errores que se podrían dar, porque en un solo, básicamente, en un solo switch como tal, pues nosotros tenemos ya diferentes opciones y únicamente va a ir entrando según la opción que sea, ¿verdad? Y si se fijan, pues solo hay un fin, un cierre de un fin según, ¿sí? Según sea y el fin de según sea. Tenemos otro ejemplo. Si desea leer por teclado un número comprendido entre 1 y 10, inclusive, y desea visualizar si el número es par o impar, en el primer lugar se debe detectar si el número está comprendido en el rango válido, es decir, de 1 a 10. Y a continuación, si el número es 1, 3, 5, 7, 9, va a escribir el mensaje de impar. Pero si el número es 2, 4, 6, 8 y 10, va a escribir el mensaje par. Entonces, iniciamos nuestro algoritmo. El tipo de variable que estamos definiendo es un entero, es número. Suponiendo que el usuario escribe, por ejemplo, el número 3, si el número es mayor o igual a 1 y número es menor o igual a 10, entonces va a entrar a nuestro ciclo. Y acá, igual, vamos a utilizar el switch según sea. Si es, por ejemplo, 1, entonces va a ir, si es 1, va a escribir impar. Si es 12 que se escribió, va a escribir par y así sucesivamente. Y luego fin del según y fin del sí. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una combinación de lo que son los ciclos. Tenemos un ciclo sí sencillo y tenemos un switch
dentro del ciclo sí. Ahora vamos a ver cómo lo representarían ustedes, muchachos. Para esto, yo voy a reunir en parejas, en grupos siempre, para que representen, tomen foto, por favor, para que puedan representar lo que es el pseudocódigo como tal y el diagrama de flujo. ¿Y le tomaron foto, muchachos? Sí. Ok, entonces voy a hacer ahorita yo las sayas. Ok, listo, entonces ya está cada una de las sayas. De eso me van a hacer, muchachos, el diagrama de flujo y me van a hacer el pseudocódigo. ¿Ok? Van a tener aproximadamente 10 minutos para poder hacer. O sea que ya es 4:47 y os vuelvo nuevamente a unir, chicos. Trabajen rápido.
Hola, Inge. Hola muchachos, ¿ustedes ya tenían sala o no tenían sala? Sí, ya tenía sala. ¿Qué sala estaba usted, Roberto? Creo que se llamaba, no me acuerdo cómo en qué sala era, pero creo que había una muchacha llamada Emma. Emma, estaba en la sala 3. Roberto, asignar, sin asignar, me dice. A ver, vamos a asignar yo, Roberto. Ok. Nuevamente, allá sala 3. A ver. Ahorita ya está moviendo, supuestamente. Ok, listo. Ok, ahora, Michelle, vamos a asignar a la sala donde usted estaba. Usted en teoría estaba en la sala 1. Asignar, sin asignar. Y Michelle, asignamos sala 1. Anderson, ¿y usted en qué sala estaba? Anderson, ¿usted estaba en alguna sala? Anderson, ya lo vi, en la sala 2 está usted. Listo.
Gustavo, ¿usted estaba asignado en algún grupo? Sí, Inge, yo estaba en el grupo de Roberto y Emma. Ok, ahorita yo voy a asignar. Gracias, Inge. Pero no es diferente. Bueno, solo se va a presentar. Listo, muchachos, hoy sí. ¿Estamos listos para presentar? Sí.
Excelente. Bueno, en total habían 3 sayas. Saya 1, en la saya 1 estaba Jagdiel, Wilson, Luis y Michelle. En la saya 2 está Jefferson, Kenneth, Christian y Anderson. En la saya 3 está Engman, Roberto y Gustavo. Entonces, vamos a iniciar con Yasaya 2. ¿Quién va a presentar de Yasaya 2? Sí, ok, sí, seremos nosotros. Un momento. Que ellos deberían de estar viendo, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, bueno, el pseudocódigo empieza, bueno, con el nombre del algoritmo, sería par impar, ¿verdad? Luego definimos la variable que vamos a utilizar. La variable se llama num y lo definimos como un número entero. Y luego leemos el número que la persona ingresa o el usuario para luego utilizarlo dentro del sí, donde la condición sería que el número ingresado por el usuario sea mayor o igual a 1 y que también sea ese mismo número que también sea menor o igual a 10. En caso de que cumpla esta condición, pasa al según y el según pues detecta esa misma variable y le ponemos que en estos dos casos, en estos casos, aquí pusimos dos casos. En cada uno pusimos los números pares y los números impares, ya que si en el caso que el número sea 1, 3, 5, 7 y 6 serían impar, entonces le vamos a mostrar en pantalla que él es impar. Y en el segundo caso, pues lo contrario, va a ser todos pares y si ingresó alguno de esos números le va a mostrar que es par y aquí terminaría el según y terminaría también el algoritmo. En el caso de que la variable no esté dentro de este rango, el sí mandaría al siguiente caso o al contrario, o sea, si no sucede, si esta condicionante no se cumple, nos diríamos a que está fuera de rango, ya que no estarían dentro de estos números, entonces estaría fuera, entonces no sería válido el número que ingresó la persona. Y aquí tenemos el diagrama de flujo de datos que muestra pues pues bueno, lo mismo, ¿verdad? Sería el nombre, definimos la variable, luego la lectura de la variable y aquí tenemos la condición, el sí, aquí está la condición de el número sea mayor o igual a 1 y que también no se ve, pero sería menor o igual a 10 y bueno, si esto no se cumple o es falso, estaría fuera de rango, como ya lo habíamos dicho antes, entonces mostraría esta en pantalla que está fuera de rango. Y de lo contrario, o el ser verdadero, pues nos iríamos a un case en el cual también igual va a leer la variable y en el primer caso pues se leen los casos pues impares y en el segundo los casos pares. Aquí tenemos de otro modo porque nos habíamos equivocado, habíamos puesto fuera de rango dentro del según, pero al final nos dimos cuenta de que tenía que ser aquí en el sí. Entonces por eso aparece acá y bueno, en cada caso pues ya muestra su respectiva respuesta, impar o impar y cuando al final pues ya es el fin del algoritmo. Eso sería. Ok, chicos, solamente donde dice algoritmo par e impar en el diagrama, donde dice
Ahí donde dice algoritmo par impar, ahí debería decir inicio, y donde dice fin de algoritmo debería decir únicamente fin, para que lo consideren. Entiendo, sí. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, está muy bien. Grupo número, sala número 1. Sala 1, chicos. Yo voy a presentar. Ok. Ahorita. Veamos. ¿Se alcanza a ver, ingeniero? Sí. Lo estoy viendo aquí. Creo que está bien. Entonces aquí tenemos nuestro diagrama de flujo, el inicio, leemos el número, después una condición. Si el número es mayor o igual a 1 o el número menor o igual a 9, continuamos. Si no, se termina el programa, porque no se cumple la condición. Después sacamos el restante del número entre 2. Cualquier restante de un número que sea par tiene que dar 0. Entonces calificamos si esto es verdadero. Si es verdadero, escribimos que es par. Si no se cumple es porque dio 1, y eso significa que el número es impar, entonces escribimos que es impar. Después de eso vamos a la salida del programa. Ah, muy bien. Lo hicieron de otra manera. Muy bien, excelente. Después de eso tenemos nuestro pseudocódigo. Tenemos leemos el número. Si el número es mayor o igual a 1 y el número es menor o igual a 10, vamos a un caso. Según sea el número, en los casos 1, 3, 5, 7 y 9, escribimos impar. Si los casos son 2, 4, 6, 8, 10, escribimos par. Terminamos el según, terminamos el sí que abrimos y terminamos el programa. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Me gustó y yo felicito por la validación que hicieron en el segundo sí. Muy bien. Gracias. Lo único que aquí hay algo bien importante, chicos. Aunque lo hicieron de esta manera, recuerden que en este caso lo tienen que representar como un case. ¿Sí? Ok. O sea, está muy bien, pero lo tienen que representar como un case. En el caso ustedes lo representaron como un sí. Y en este caso lo tienen que representar como un case. Y muestro un poco ya el diagrama de cómo lo tienen que representar como un case, solo para que lo vean, porque eso es muy importante, diferenciarlo. Me gusta mucho la lógica que utilizaron, pero al momento del diagrama de flujo, el diagrama de una condición switch, en el caso de los case, tiene que ser de esta manera. Miren, representado de esta manera, donde se validan las dos condiciones, a diferencia de un si else, ¿verdad? Porque cuando usted lo hace con una alternativa doble, entonces generalmente utiliza lo que ustedes hicieron ahorita, que está ya condición y está ya acción en caso de que sea verdadero y está ya acción en caso de que sea falso. No sé si me estoy dando a entender ahí. Sí, se entiende. O sea, la lógica está perfecta, chicos. Está muy bien, pero en este sentido lo teníamos que hacer utilizando también lo que eran los case como tal. ¿Ok? Lo Muy bien. recordaremos para la próxima, ingeniera. Gracias. No, excelente, muchachos. Muy bien. Lo hicieron muy bien. Los felicito. Vamos con la sala número 3. Sala número 3, jóvenes, donde está Emma, Roberto y Gustavo. Chicos. Ok, mire, nosotros por la cuestión de la conexión que le comenté hace poquito, ya teníamos la idea en general y yo hice lo que es el pseudocódigo y Roberto hizo el diagrama de flujo. Si me permite, le muestro primero el pseudocódigo. ¿Está bien?
Me confirma, Inge, si logra ver la pantalla. Sí. Sí, ok. En este caso, mire, Inge, nosotros pusimos en el inicio, quisimos poner un comentario de números pares e impares. Luego agregamos una salida, ingresa un número del rango entre 1 y 10. Ok, declaramos la variable n. En la Ujú, entrada vamos a poner el número, en este caso, y para el proceso nosotros ujú, utilizamos un if, que en este caso sería if n1, y le agregué un i para cada caso, que sería if n1 en n igual a 3, en n igual a 5, en n igual a 7, en n igual a 9. Quisimos así ponerlo, entonces escribir el número y que es número impar. Ok, else if, en este caso lo contrario, si es n igual a 2 y n igual a 4, n igual a 6, 8 y 10, entonces escribir número impar. Y pusimos otro else, que en este caso sería si el número es igual o mayor a 11 y el número es menor o igual a 0, entonces escribir que no está dentro del rango que se pidió. A ver, ¿quién está hablando ahorita? Gustavo. Sí, Inge. Ok, Gustavo, solo una sugerencia. Si usted escribió ese pseudocódigo así, nunca lleva a entrar. Y voy a decir por qué. Porque en el caso del primer if, usted está poniendo que si n1, si n es igual a 1 y n Ajá. es igual a 3, entonces, ¿qué va a pasar? Que ese sí siempre va a esperar que se cumpla toda la condición como tal. Ahí tenía que haber puesto en todo caso un O, porque un O con uno que se cumpla, entra. No sé si me doy a entender. Ah, ok, sí. Sí, porque si usted ya pone un I, quiere decir que se tienen que cumplir esas, ¿cuántas condiciones? 1, 2, 3, 4, 5 condiciones para que puedan entrar. Si no, nunca ya va a entrar. Eso por un Ok, lado. era. Por otro lado, es posible que cuando usted lo programe y salga error de parámetros por la extensión de la validación como tal. Es más práctico, como, no sé si vio el grupo número 1, cómo lo presentaron el grupo número 1. Es similar a como ustedes lo están haciendo, nada más que ellos están haciendo la validación ya en el segundo sí. Pero hasta cierto punto es más práctico porque ellos lo están haciendo a través de una operación matemática para identificar si es par o es impar. Porque si ustedes lo pasan así a un lenguaje de programación, les va a dar error, chicos. O sea, y les va a dar error en el sentido de que puede salir que la sentencia es muy larga. No sé si me doy a entender ahí. Sí, 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 claro que sí. Ok, muy bien, muchachos. Muy bien. Solo va a hacer esas modificaciones y yo les recomiendo de que la validación ya hagan de otra manera, no utilizándolo así, porque no lleva, va a salir poco práctico, chicos, y les puede dar un error después. Entonces, para que hagan ya con más calma después y a validación. Pero muy bien, Gustavo. Ahora vamos a ver a Jefferson, si no me equivoco. Okay. No sería mi ingeniera con Ah, el Roberto. diagrama de flujo. Ok, Roberto, veamos el diagrama. Espere. Ok, aquí lo que sería que empieza a leer el número. Ujú, Entonces va a pasar, por así decirlo, por dos condiciones. El ujú, número tiene que ser mayor o igual a 1, pero a la vez tiene que ser menor o igual a 10. En caso de que esas no se cumplan, pues simplemente no le va a saltar, no le va a funcionar. ujú. Entonces, si n1 es igual a 1, a 3, a 5, a 7 o a 9, entonces, si ese es el caso, va a lanzar una pantalla de salida que va a decir número impar. En caso de que no quiera, no sea así, va a lanzar que es un número par. Eso. Ujú. Solo la misma observación, chicos, que ahí están esperando como que a capturar todos los números y les puede dar error. ¿Sí? Entiendo. Hay que tener cuidado con eso. Pero muy bien, muy bien. Solamente tomen en consideración la sugerencia. Ya con más calma traten de ver de otra manera diferente. Como lo han visto también sus compañeros, pueden apoyarse en eso, chicos. Solamente recuerden en algo.
entre más, o sea, en ese sí, entre más validación hagan, y les puede dar error al momento de que ustedes lo pasen ya a un código de programación, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Aparte de que, acordémonos que cuando programamos, hay una manera corta de dar un resultado o hay una manera larga. En este caso, muchachos, algo muy importante es lo siguiente. Lejos de las oportunidades de mejora que tuvieron algunos grupos, sí es importante notar lo que nos están dando. Y acá yo sí, voy a quitar unos minutitos para que tengan mucho cuidado en eso. Miren, ya de una vez se les está pidiendo, ya desde esta vez se les está diciendo que van a utilizar un sí y que van a utilizar un switch. Y en este caso solamente la sala 2 y respetó esa parte. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso yo no les dije hagan el algoritmo de cero, sino que yo ya estoy dando un algoritmo y en base a ese algoritmo ustedes me tienen Oye, chicos, me fui un rato. Y lo que les comentaba es que no es que lo que ustedes hicieron y los otros grupos está incorrecto, pero tenemos que tratar de respetar lo que nos están dando. En este caso, ya nos daban el algoritmo donde claramente nos decía que íbamos a utilizar un sí y que íbamos a utilizar un switch. Que dentro del switch íbamos a utilizar los case. En el caso 1 si era par, o en el caso 1 si era impar, o en el caso 2 si era par. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese cuidado, muchachos, ¿ok? Por lo demás, muy bien. Y ánimo, ya verán que conforme vayan practicando, van a tener muchas asignaciones de este tipo para que vayan practicando, vayan desarrollando esa parte y no tengan ningún problema, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos. De mi parte, claro. Bueno, muchachos, entonces con ustedes quedamos que mañana nos íbamos a ver o no. O quedamos de un solo día clase para el miércoles. No, con un solo día clase para el miércoles. Quedamos con ustedes, ¿verdad? O quedamos que mañana nos íbamos a ver, chicos. Yo sí no recuerdo bien, la verdad. Yo tampoco me acuerdo, la verdad. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a tener ya clase el día miércoles, pero mañana ya voy a subir unas asignaciones para que comiencen a practicar. Esos ejercicios que van a hacer, muchachos, si no me equivoco, esta asignación es individual. Entonces sí, ya van a tener que hacer individual para que cada uno vaya practicando. A tener mucho cuidado. Si ya me están dando mi algoritmo, tengo que respetar mi algoritmo al momento de pasarlo al pseudocódigo y el momento de pasarlo a mi diagrama de flujo. Si no me lo están dando, entonces ahí sí, yo puedo utilizar ya sea solo las alternativas doble o las alternativas triple. Pero si me lo están pidiendo y ya me están dando cuáles voy a utilizar, entonces vamos a respetar y a utilizar las que nos están pidiendo, ¿ok? Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. Si no, entonces nos veríamos el miércoles. Ahí está pendiente mañana con asignación. Yo ya voy a mandar el mensajito. Pero si ustedes ven que yo no se los mando, ustedes siempre recuérdenme, por favor, porque últimamente tengo varias reuniones y se me complica un poco. Entonces, ustedes me recuerdan. Si no hay preguntas o dudas, entonces nos quedamos hasta aquí, muchachos. Cuídense mucho, cuídense ustedes y su familia. Solo tengo una duda pequeña. Cuando Dígame, hacemos Wilson. en el diagrama de flujo, cuando hacemos un según sea, siempre usamos el mismo rombo entonces, porque ambos son como condición. Son condiciones. Es que ambos son condiciones, nada más que unas son condiciones, tal y como lo vimos en el ejemplo. Unas son condiciones dobles y otras son condiciones múltiples.
Y ya vamos a ir viendo las repetitivas. Pero todas son condiciones, por lo tanto siempre utilizamos el rombo. Y lo que varía realmente son los resultados que se están dando, porque si ustedes se fijan en el switch, por ejemplo, las alternativas son varias con los case. ¿Sí? En caso de que sea 1, en caso de que sea 2, en caso de que sea 3 y así sucesivamente. En el caso de los is es diferente, ¿verdad? Porque son condiciones dobles. En ese caso, en el caso de los case son condiciones que ya estamos hablando que ya son condiciones múltiples. ¿Sí? O sea que lo pueden hacer n cantidad de veces. Esa es la diferencia. Pero son condiciones al fin y al cabo. Y lo que pasa es que cuando usted utiliza, por ejemplo, hay ejercicios donde usted los puede resolver, por ejemplo, con un for, los puede resolver con un case, y los puede resolver con independientemente de con cualquiera, ¿sí? Con un do while, con un while. Depende mucho de la lógica que usted tenga. En este caso en particular, por eso es que ellas hacía mención en eso, no es que la forma en que ustedes lo hicieron esté incorrecto. Bueno, en algunos casos pues sí hay que mejorar en los puntos que les dije, pero en este caso ya estaba descrito de qué manera ustedes iban a hacer su pseudocódigo y de qué manera ustedes iban a hacer su diagrama de flujo. Y por eso felicito a Yasaya 2, porque ellos realmente lo hicieron como se les pedía. No sé si me doy a entender ahí. Sí. Bueno, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. Cuídense mucho y nos vemos el día miércoles. Mañana les asigno un trabajito para que ya comiencen a trabajar, porque ese, si no me equivoco, es individual. El último que hicieron, el 7, fue en grupo, ¿verdad? Sí, Sí, fue en ¿verdad? grupo. Pues creo que este sí ya va a tocar individual. Bueno, muchachos, entonces cuídense mucho y nos vemos el día miércoles. Que tengan una feliz tarde.